Hola, ahora vamos a comenzar con otro amigurumi que es del grupo musical Five Nights and at Freddy's. Este, Vamos a hacer a Bonnie, que es el conejo. Vamos a utilizar estos colores de estambre. Estos tres son para los ojos, para los ojos, que es negro, verde y blanco. Voy a ocupar rojo para el moñito y azul como de mezclilla, para el cuerpo y para los detalles que son lo de las orejas, la pancita y la trompa y las manitas, porque en las orillas lleva otro tono. Voy a ocupar este tono de azul. Voy a utilizar estambre angorita. Pueden usar el estambre que gusten, de veras. Yo uso porque para mí es más económico. Y así yo puedo subir los tutoriales y no me sale tan caro. Y pero pueden hacer utilizar cualquier tipo de estambre. Eso sí, va a salir de diferente tamaño dependiendo del grosor de estambre que le pongan. Pero, y el gancho, yo voy a usar el número 3. Pero ustedes van a usar dependiendo del estambre que utilicen. Son las mismas instrucciones para cualquier tipo de estambre. Si lo quieres más grande, este muñeco va a medir 18 a 20 centímetros sin incluir las orejas, más las orejitas. Entonces, si lo quieres más grande, necesitas ponerle estambre cadeneta o junior, que se llama, que es más grueso, o cualquier estambre grueso, más grueso que lo normal utilizas. Y el gancho lo vas a cambiar por 4.5 o 5 dependiendo del caso del estambre. ¿Ok? Pero son las mismas instrucciones. Lo que te ayuda es el grosor del estambre a que salga de diferente tamaño. Si lo quieres más pequeño, tienes que meter un estambre mucho más delgadito y cambiar un gancho casi para crochet, que son los más delgaditos. Entonces, ahí sí depende qué es lo que busques. Y vamos a comenzar. Voy a comenzar con los brazos y voy a utilizar el azul cielo primero. ¿Ok? Ahí, espérenme, déjenme pongo crema. Ay, es que de verdad que siento resecas las manos y de hecho va a salir callito. Cuando ya dejes mucho tiempo, me está saliendo un callo aquí. Espero que con la glicerina y con todo esto se quite. Entonces, si no me echo crema, parece como que estoy lijando. Y es que también he estado trabajando en mi casa, haciendo composturas y todo, y entonces por eso. Ok, comenzamos. Vamos a comenzar con el azul cielo y voy a tejer un anillo mágico o 2 cadenas. Ok, en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Todas las vueltas las subo con una cadena y las cierro con un punto deslizado, por si se me olvida mencionarlo. Ok, en la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Punto por punto, la tejo, son 12 puntos bajos y regreso. Ok, en la vuelta 4 a la 6, bueno, en la 4 cambio de color. Y de la 4 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso. Bien. En la vuelta 7 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución. Ahí está.
3 veces y me va a dar un total de 9 puntos. Lo tejo y regreso. De la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, ya rematé en la vuelta 15. Voy a hacer otra igual y regreso. Hacemos una igualita, otra igualita. Ok, ahora vamos a hacer las piernitas. Voy a hacer la segunda piernita, pero no la voy a rematar. Entonces, una la pueden rematar, pero la segunda no. ¿Ok? Vamos a comenzar. Voy a comenzar con el estambre azul cielo. Y voy a hacer esto. Un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y me da un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 3 voy a tejer un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Cada vez que te digo lo tejo y regreso, es momento que le des pausa al video, lo tejas y luego cuando termines le das play, ¿ok? Para que no sientas que voy rápido en las indicaciones. En la vuelta 4 voy a tejer 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Los dejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer esto. Voy a hacer punto por punto, pero tomando la cadena, la parte de atrás de la cadena. ¿Quién sabe qué pasó con los perros de mis vecinos? Y también la mía. Perdónenme. Espérenme. Ok, es punto por punto tomando la parte de atrás de la cadenita. Perdonen la escandalera, es que hasta acá se están luciendo. Y son 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 6 voy a tejer punto por punto, pero ahora sí tomando todo el punto completo. Y sigo con el azul cielo, ¿ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 vamos a cambiar el color. Y vamos a hacer punto por punto. Son 24 puntos bajos en esta vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 8 voy a hacer 6 disminuciones. Va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro la vuelta con el punto deslizado. ¿Ok? Relleno y regreso. Ok, en la vuelta 9 voy a tejer 4 puntos bajos. Va 1, 2,
3, 4 y una disminución. Lo tejo 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos. Los tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución. Ok, en la vuelta 10 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo. Cada vuelta la subo con una cadena, la cierro con un punto deslizado y ya. ¿Ok? Las tejo y regreso. De la 10 a la 18. No vayan a rematar, porfa. En la vuelta 19 voy a tejer 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ay, perdón, 10. Había dicho 10, ¿verdad? Ay. Y voy a tejer 3 cadenas. Este es el momento para unir la otra piernita. La alineo y ya quedó. Ay, ay, se me fue. Vamos a tejer 15 puntos bajos de esta pierna. 4, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y en las 3 cadenas voy a tejer 3 puntos bajos. Va 1, 2 y 3. Y tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. En la vuelta 20 vamos a hacer esto. Vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos. Donde tejimos las cadenitas, ven que nada más tejimos de un lado los puntos bajos. Ahora vamos a tejer por ambos lados. Aquí van, son 2, 4, 6, 8, 9 y 10. Y aquí están las cadenas. Entonces empiezo con un punto bajo, 2 puntos bajos y 3 puntos bajos. Y luego tejo otra vez los 15 puntos bajos de la pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y voy a tejer los 3 puntos bajos de las 3 puntos bajos que había hecho antes. 2 y 3. Ven que había hecho 3 puntos bajos en las 3 cadenas. Y luego aquí son 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y aquí me brinqué un punto. Aquí sí hay que tener un poco de cuidado porque siempre me brinco un punto. Pero sí son los 5. ¿Ok? Aquí. Y ya quedó. Ahora sí. Ya quedó. 5. Y cierro. Que sí, si no me fijo, me brinco uno y es donde la riego. Entonces ya
tengo los 36 puntos bajos. En la vuelta 21 y 22 es punto por punto, son 36 puntos bajos. Los tejo, ahora si no hay pierde, punto por punto y regreso. En la vuelta 23, vayan rellenando, porfa. Vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de, a ver, espérenme, que ya moví la hoja. 30 puntos. ¿Ok? 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. De la vuelta 24 a la 27, voy a tejer punto por punto. 30 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. ¿Ok? De la 24 a la 27, punto por punto. En la vuelta 28 vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. 2, 3 y la disminución. Ay, perdónenme. ¿Ok? Lo tejo y regreso. De la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. De la 29 a la 31. Ok. Voy en la vuelta 31. A ver. Y entonces en la vuelta 32. Vamos a unir los brazos. Voy a hacer 2 puntos bajos y agarro un bracito. Lo parto a la mitad y lo clavo. ¿Ok? Y hago 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4. ¿Ok? Y luego hago 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, doblo el otro brazo y empiezo a unir. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Y hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? En la vuelta 33 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. En la vuelta 34 voy a tejer 3 puntos bajos, 2, 3
Ahí está, ahí está. Una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones, va una, 2, un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Y nos va a dar un total de 13 puntos bajos. Ahí está. Y cierro la vuelta. ¿Ok? En la vuelta 35 voy a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y luego van 6 puntos bajos. Y me va a dar un total de 12 puntos. Ok, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Relleno y regreso. En la vuelta 36 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 37 vamos a hacer esto. Un aumento por cada punto, pero voy a tomar la parte de adelante de la cadenita. ¿Ok? Son 12 aumentos y nos van a dar un total de 24 puntos. ¿Sí? Lo tejemos y regreso. Entonces, en cada punto un aumento, pero tomando nada más la parte de adelante de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 38 voy a tejer un punto bajo, un aumento, pero tomando todo el punto completo. ¿Ok? Un punto, un aumento, 6 veces, no, 12 veces, y nos va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 39 vamos a tejer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Lo vamos a hacer 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. 2, 3, 4 y 5 y el aumento. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 40 voy a hacer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y 6 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y el aumento. Lo tejo y regreso. Vamos en la vuelta 40. ¿Ok? Ok, de la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Ya me conocen, voy a marcar porque yo me pierdo. Mil gracias por su apoyo, por sus comentarios. Ya llegamos a 8,000 suscriptores. Mil gracias.
Les agradezco mucho. Voy a echarle más ganas de las que le estoy echando para que subamos más videos. Y estoy viendo que funciona lo de las peticiones. Nada más ténganme un poco de paciencia porque sí son muchas. Entonces, y me tardo en planearlas, pero ¿saben qué? Así, vamos haciendo cosas originales que no haya hecho alguien más, y entonces, me ayudan así, de que yo voy buscando qué personaje hacer y ustedes me los van nombrando, porque hay unos que de verdad no sé ni en qué mundial jugaron ni nada, pero me encanta el reto de que estoy sacándolos, y que voy viendo que voy creciendo también yo como fabricante de amigurumis, porque sí me están retando, pero hay uno en especial que quiero poner la foto, pero no puedo. Hay una chica me pidió un personaje raro que tiene la cabeza como de un lado muy largo. No me he olvidado de tu petición. Lo que pasa es que no hay yo cómo atacar el problema para hacerlo, pero no me he olvidado de ti. Si ven que hago y hago y dicen, ya a mí ni caso me hizo, no, ténganme paciencia. Es como la chica de la fruta del diablo. No le dije nada porque no me salía y no me salía hasta que logré que me saliera. Así te voy a sorprender. O sea, voy a hacer el muñequito y te voy a sorprender diciéndote, mira, ya lo logré. De hecho, no me acuerdo ni del nombre del muñequito, pero voy a buscar en uno de tus comentarios de que me dejaste en el inbox de Messenger y voy a ver cómo se llama el muñeco, pero tú sabes quién eres. Es de un muñeco que tiene como un chichón largo, o sea, raro, está muy raro el muñeco. La verdad no sé ni de qué caricatura es. Ella me lo mencionó, pero ahorita la verdad no recuerdo. Pero tenme paciencia. Estoy viendo cómo hacerlo porque sí, o sea, no es tan fácil como se cree el hacer un amigurumi, pero no te olvido, ¿sale? Entonces, voy a tejer estas 10 vueltas y regreso. Gracias por su apoyo. Ok, en la vuelta 52 voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, ay, 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 4, 4, 4, 4, 5, 6 y una disminución. 6 puntos bajos, una disminución y me van a dar un total de 42 puntos. Lo hago 6 veces. 4, 5, 6. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 53 vamos a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y una disminución. ¿Ok? 5 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. 4, 5 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 54. Ok, ya lo rellené y le puse el palito que sostiene la cabeza. Vean, aquí está. ¿Ok? Entonces, ya quedó. En la vuelta 54 voy a tejer 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos.
3, 4 y la disminución. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 55 vamos a tejer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ahí está. Ahí, ahí, ahí. ¿Sale? En la vuelta 56 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución. Ahí está. Dejen, lo hago porque, ay, como no veo. Ay, ya pude. Entonces, 2 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Los tejo y regreso. Sigan rellenando, ¿ok? Para que quede durita la cabeza. Ok, en la vuelta 57 vamos a hacer un punto bajo, una disminución. ¿Ok? 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 58 vamos a hacer 6 disminuciones. Ya es la última vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ya vamos a rematar y voy a coser. Eso ya lo he puesto en varios videos, por eso ahorita ya no lo pongo. Pero dejen estambre para coser. Y lo hago y regreso. ¿Ok? Ok, ahora voy a hacer la oreja. Y vean. Ya hice una, entonces vamos a comenzar con el hilo azul claro. A este lo hago a un lado y las orejas van a ser así. Vamos a tejer 10 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero lleva una más una. En la segunda cadena empezamos a tejer 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En la décima vamos a hacer 3 puntos bajos en esa vuelta. 1, 2 y 3. 3 puntos bajos en ese mismo punto. Ahí está, ya giré. En el siguiente punto voy a hacer, a partir de ahí hago 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, ay, espérame, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? Entonces, aquí voy a cambiar el color. Y pongo el azul. Azul color mezclilla. Tejo y hago el amarre. ¿Ok? Hacemos el amarre. Ya quedó. Entonces,
vamos a hacer esto. Voy a girar el tejido. Lo giro y voy a subir con una cadena y hago punto por punto. Hago 9 puntos bajos. A ver, 1, no, 10. 2, 3. Si ven, voy escondiendo las hebritas. 4, 5, 6, 7. Y aquí, miren, queda lo corto. Queda esta y la corto. ¿Ok? Entonces llevamos 2, 4, 6, 7, 8 y 9. Y hago aquí un aumento, 1, 2. Y aquí hago otro aumento, 1, 2. Y luego hago 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ya quedó. ¿Ok? Lo corto. Y a le corto un poquito, pero dejo estambre para coserlo a la cabeza. ¿Ok? Y ya tengo las 2 orejas. Ahora vamos a hacer la pancita. Ok, la pancita. La vamos a hacer en azul cielo. Y entonces voy a hacer 6 cadenas. 3, 4, 5 y 6. Más una. ¿Ok? Entonces, en la segunda cadena voy a tejer. A partir de ahí, voy a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. En la sexta cadena voy a tejer 3 puntos bajos en el mismo punto. 1, 2, 3 para girar. Y luego vamos a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y en ven este pedacito, esta cosita de aquí, ahí voy a hacer un aumento. ¿Ok? Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Después, me van a dar, creo, 14 puntos. Luego, subo y en la segunda vuelta voy a hacer un aumento, 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, no, 5 puntos bajos, 2 aumentos, dejo en corrijo, son 5 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos, 2 aumentos, luego 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y 2 aumentos. No, espérame. Dije 5 puntos bajos, 2, 4, 5, son 6 puntos bajos y un aumento, sí. Perdónenme, yo sé que la saco de onda. Es que estoy corrigiendo porque esto va así, ok.
Y ya quedó. En la vuelta 3 voy a tejer punto por punto. Si se fijan, no les estoy dando cuántos puntos quedan. Si siguen así las indicaciones como les estoy diciendo, les va a salir. No necesitan contar, porque de todas maneras tienen que darle la forma. No el mismo tejido les va diciendo si van bien o van mal. Pero ahí está. Vean. Punto por punto en la vuelta 3. A ver. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 puntos bajos. Y cierro. ¿Ok? Y ya quedó. Vean. ¿Sí? Entonces, voy a dejar bastante estambre porque voy a coserlo alrededor del estómago. Bueno, de su pancita. Así. Entonces, ya casi lo tenemos todo. Vean. Así. Entonces, ¿qué nos falta? La trompita. En la trompita también va en azul cielo. En la trompita. ¡Ay! Nos faltan los ojos. En la trompita vamos a hacer esto. 7 cadenas más una. 3, 4, 5, 6, 7 y una. Vamos a tejer a partir de la segunda cadena 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y en la última cadena, espérenme que se enredó esto, voy a tejer 3 puntos bajos para dar la vuelta. Es 1, a ver, espérenme, 1, 2 y 3. Y luego tejo 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, 6. Ahí está. Ay, espérame, que lo agarré mal. 6 puntos bajos. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Luego, en la vuelta 2, voy a hacer un aumento. Subo con una cadena y es un aumento. Luego tejo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Y hago 2 aumentos. 1, 2 y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y un aumento. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Ahí está. Y luego voy a tejer la vuelta 4 y 5. A ver, no, espérame. 1, 2, 3, es la vuelta 3. En la vuelta 3 hago un aumento, luego hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, ay, espérame, 6, 7. Y hago un aumento, un punto bajo,
un aumento. Ah, no, es otro punto bajo, dos puntos bajos, un aumento. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no 6, un aumento y un punto bajo. Y cierro. ¿Ok? Espero no haberlas hecho muchas bolas. Ahí está. Luego, en las dos últimas vueltas tejo punto por punto. ¿Sí? No hay pierde. Punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a hacer la naricita. La naricita la vamos a hacer con un anillo mágico o 2 cadenas. Y en la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí, espérenme. 6. Ahí está. Y cierro la vuelta. Espérenme que, como es negro, casi no veo. Ahí está. La segunda vuelta la voy a hacer con punto por punto. 6 puntos bajos. Y creo que me queda muy grande, pero a ver. Ahí está. 5 y 6. Y cierro la vuelta. Ay, espérenme que me está costando ver el color. Y cierro la vuelta. Ok, lo volteo. Sí, sí quedó. Y voy a dejar bastante estambre o cómo. No, le dejo pequeño y lo pego con silicón. Mejor. Ahí está. Y esto va a quedar así, como por aquí arriba. ¿Ok? Entonces, ¿qué me falta? Creo que ya es todo. Nariz, pancita. Ah, los ojos. Ok, vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Voy a cambiar el color. Y lo cambio por verde. ¿Ok? Hago el amarre. Ahí está. Y voy a subir con una cadena y tejo. Un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer cambiar el color a color blanco y vamos a hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. Con eso terminamos el ojo. Vamos a tejer otro igual. Y creo que ahora sí ya terminamos con el muñequito. ¿Ok? Entonces, lo termino. Rematan. ¿Qué haremos? ¿Lo cosemos? ¿O lo pegamos? Creo que lo vamos a pegar. ¿Ok? Creo que se vería mejor pegado. A ver. Entonces, vamos a rematar. Hago otro ojito igual y regreso. ¿Ok? Pues sí me faltaba algo. El moño.
el moño. A ver, veo cómo era el moño en el Freddy. Moño, 6 cadenas y 6 puntos altos. Ok, vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Más 2 cadenas. En la tercera cadena voy a empezar a hacer puntos altos. Entonces, hago un punto alto por cada cadena. Son 6 puntos altos. ¿Ok? Ahí está. Es que luego uno dice, ya terminé, pero no, te faltan más detalles. Entonces, es donde digo, ay, se me olvidó esto. Ay, se me olvidó el otro. Si en el Freddy se me olvidó pegarle una estrellita, porque llevan una estrellita en el pecho. Entonces, a ver, aquí corto y voy a rematar. Entonces hago un amarre para que se vea así como redondeado ese lado también. Ahí está. Y voy a agarrar un pedacito de estambre. Ahí está. Y lo paso por la parte de en medio para darle forma al moñito. ¿Ok? Ahí está. Hago un nudo, luego hago el otro. Voy a cortar. Y ya quedó la corbata de moño. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a empezar a coser la pancita. La coloco y se acuerdan que sin mover. Ay, mi golpe feo de la machucada. Perdonen, se ve grotesco, pero ay, es que de verdad es que espero que se me cure. Sin mover, voy a poner a coser la pancita, ¿ok? Entonces, punto por punto la coso y regreso. Ok, la trompita la vamos a hacer igual y vean. Va a ser 1, 2, 3, 4. En la fila 4 tiene que quedar la orillita. Y tienes que alinearlo a lo de la pancita. Entonces, hago lo mismo. Sin mover. Sé que se les complica, pero sin mover tienen que ir pegando. ¿Ok? Hay personas que usan una técnica de clavar, hagan de cuenta moldadientes. Y así ya no se les mueve. Y ya lo quitan cuando ya terminaron de coser. Yo la verdad soy un poco torpe para eso, pero por eso prefiero estarlo agarrando y mover el muñeco. No no ponerle nada. Pero es una técnica muy buena que luego sí llego a usar, pero para la cabeza, cuando la cabecita es aparte. Atravieso el palito hasta acá con uno de banderilla y eso ayuda mucho a que no se te mueva. Pero en ese caso sí la uso, pero en este tipo de cosas no. Entonces, lo sigo cosiendo y regreso. Ok, ya pegué la naricita, que también es con silicón frío, y voy a pegar los ojos. Los ojos, nada más les pongo silicón líquido. Y van así, pegaditos a la trompita, ¿ok? Entonces, a ver, ahí está. Ahí. Muy bien. La naricita. En la nariz va arriba de la segunda vuelta. Para que no la peguen tan abajo, porque no va tan abajo. Y voy a pegarle el moñito.
Ahí está. Le pego el moño. Ah, falta la estrella. A ver. Ay, a mi perrita le dio hipo. ¿Estás bien, chaparra? Entonces, voy a pegarle una estrella aquí. Estas las conseguí en una mercería. Son como lentejuelas. ¿Ok? Porque tienen un hoyito en medio. Entonces, ahí está. Ahí. Muy bien. Ahora, ya nada más me faltan las orejitas. Las orejitas las voy a pegar juntas. ¿A qué me refiero con juntas? Así. Un poquito separadas, pero a la vez juntas. ¿Ok? Entonces, esas las cosemos, así como siempre les he enseñado, a que la atraviesan. Ahí, espérenme, que el silicón se me... Ahí está. Van a atravesar la orejita. ¿A qué me refiero? Ay, perdónenme, es que estornudé. Ok, voy a dejar el centro y voy a hacer que quede alineada a la mitad. Hago esto y atravieso, así. Agarro un pedacito de abajo y atravieso la oreja. ¿Ok? Vean, atravieso la orillita y atravieso acá. Así la pego las dos y regreso. Ok, ya quedó. Miren, quedó hermoso. Ay, está mal que yo lo diga, pero quedó hermoso. Espero que les haya gustado el tutorial. Compartan. Regálame una manita arriba para que sigan recomendando mi video en YouTube. Con eso me ayudas muchísimo para yo poder tener para el material. Y nos vemos en el siguiente tejido. Vean. Luego les saco una foto cuando ya hayamos terminado los 4 personajes y ya vean todos juntos, ¿sale? Nos vemos en el siguiente tutorial.